un poco también lo que mencionábamos en el primer bloque, de que por suerte los festejos en Paso de los Libres vienen siendo tranquilos, no hay incidentes, no hay accidentes, pero venimos de 2 accidentes importantes, fatales en la ciudad de Paso de los Libres, con el tema del tránsito, que si se quedó, que si no se quedó, que si estaba con alcoholemia, que si sí, que si no. Bueno, estamos esperando la resolución de un caso, del último que fue, de la moto con el Twingo. En la esquina de Coronel López y Yatay. Sí, antes de ingresar a este tema, quiero decir, me hizo acordar algo, ¿no? Suelo ir, por cuestiones laborales, salir, digamos, de JJ Valle, ingresar a la Ruta Nacional 117 y vengo viendo ya hace tiempo a la Agencia de Seguridad Vial haciendo controles y sobre todo pidiendo a los conductores la BTV, la verificación técnica vehicular, que está estipulada en la Ley Nacional de Tránsito, la 24449, es una exigencia. Y es una exigencia tener en cuenta que si uno no la tiene, procede la retención preventiva del vehículo, ¿no? Más allá de la sanción, de la multa, entonces hay que tener presente que los autos que tengan más de 3 años de antigüedad están obligados a realizar la verificación técnica vehicular en un taller autorizado. Esto se iba a modificar, esto iba a cambiar, pero hasta el momento en Paso de los Libres hay uno solo, que está allá afuera, en la intersección de la Ruta Nacional 14 con la 117, hay que pedir turno, y los valores para una verificación técnica vehicular superan los 100.000 pesos, para que la gente lo tenga presente. Después de esto yo pensaba y decía, ¿qué hace la gente de la Agencia de Seguridad Vial? Si bien es una ruta nacional, la 117 es una ruta nacional, está dentro del ejido urbano de Paso de los Libres. Y para poder realizar controles dentro del ejido urbano de Paso de los Libres, tiene que tener autorización o un convenio con la municipalidad. Yo supongo que esto existe, desconozco. Lo pensaba porque esto se planteó y se cuestionó hace mucho tiempo cuando Gendarmería Nacional realizaba este tipo de controles, y dentro del ejido urbano de Paso de los Libres, que va desde el cartel, desde allá, desde la Balanza, hacia Paso de los Libres, esa es zona, digamos, primaria de Paso de los Libres, y el control de tránsito lo debe realizar la Dirección de Tránsito Local, más allá de que obviamente sobre rutas nacionales puede haber control de la policía para verificación y prevención del delito, pero la Agencia de Seguridad Vial, si no tiene un convenio con o tiene la autorización expedida por la Dirección de Tránsito y que debe estar avalado por el Consejo Deliberante, tendría entendido que no lo puede hacer. Digo esto porque lo desconozco, estuve preguntando, averiguando, y me dijeron, sí, mirá que tiene, porque en tal época se hizo, se le dio autorización. Cuando se hace el carnet nacional de conducir, veo que porque la cuestión de materia de tránsito son cuestiones propias de los municipios, ¿no? Tiene competencia y exclusividad, forma parte de las independencias municipales, que está establecida en la Constitución Nacional, y un montón de cositas más que no vamos a entrar en detalle, pero la cuestión de tránsito es propia de los municipios, ¿no? La Municipalidad de Paso de los Libres se adhirió al sistema nacional, es decir, la gestión de Tarabini. Bueno, hay que ver si ahí, en ese conjunto de adhesiones y de alguna manera de cesión de atribuciones que hizo la Municipalidad de Paso de los Libres, no autorizó a la Agencia de Seguridad Vial a realizar controles, porque siempre lo hacía allá afuera. Sí, claro, siempre era afuera. De la Ruta Exactamente. 114, en donde sí tiene plena jurisdicción y competencia. Sí, pero es verdad. Digo esto porque me llamó la atención, no más allá de que no he tenido ninguna situación, digamos, pero y no me parece que esté mal los controles. Digo porque desde el punto de vista legal, técnico y jurídico me llamó la atención. Bueno, ahora sí, pasemos al otro tema. No quiero hablar de eso. Usted tiene que explicar también el otro tema. No, el otro tema es, No, porque está toda esta cuestión de si el chico de la moto iba con luces, iba con cascos, iba muy rápido, quién tenía la preferencia, si es doloso, si es culposo. Está esperando el examen en sangre toxicológico de alcohol. El tema es el siguiente, no tenemos el expediente, no conocemos los datos, por eso vamos a hablar en potencial y vamos a suponer o vamos a hablar de otras circunstancias, no parecidas, porque no quisiera hablar o dar por sentado algo que verdaderamente no sabemos, o cómo fue o cómo ocurrió, porque no hemos visto ningún video, porque no tenemos acceso a las declaraciones testimoniales, si es que la hay en la causa. Acá sí, lo que sí sabemos y lo cierto es que el conductor de la moto falleció prácticamente al instante por el impacto
contra un muro, sabemos, o lo que se dice, y siempre hablo en potencial, pido disculpas si por ahí estoy diciendo algo que no es, insisto, no tenemos el acceso al expediente, tampoco nos interesa tenerlo, digo, esto es por lo que se dice, por lo que uno pudo averiguar del boca a boca, porque la verdad que no tenemos otro elemento como para decir, bueno, esto fue así. Aparentemente este chico vendría a exceso de velocidad, digo aparentemente porque esto no está comprobado, vendría muy fuerte, el casco no lo tenía atado, la chica que venía por Yatay, si bien no tenía la preferencia, esto hay que aclararlo, arrimó o asomó la trompa del auto, lo toca a este chico la moto, como vendría tan fuerte, vuela desde la moto e impacta de manera contundente contra el muro, y lo que hace de que se produzca el deceso de esta persona, lamentablemente, obviamente, pero y ahí automáticamente vienen un montón de cuestiones, ¿no? Respecto de la culpabilidad de la persona que manejaba el otro vehículo. Y acá hay que entender algo. Te pueda o no parecer adecuado o estar de acuerdo con esta circunstancia, con esta situación, la ley es la ley y los jueces se deben a la ley. Es decir, no pueden fallar apartándose de lo que dice la ley, deben respetarla estrictamente y en base a lo que establece nuestro Código Penal. Y el Código Penal argentino habla del homicidio culposo. Sí. El homicidio culposo general está establecido, está tipificado, está estipulado en el artículo 84 y esta incorporación que se hace al Código Penal hace un tiempo se agrega el artículo 84 bis que habla del homicidio culposo en un accidente de tránsito y contempla distintas situaciones, ¿no? O agrava los mínimos de la pena cuando se produzca un accidente de tránsito y el consecuente fallecimiento de una persona producto de este accidente de tránsito y esto es el agravante cuando el conductor se dé la fuga o no intente socorrer a la víctima. Esto merece un apartado especial porque acá hay que analizar un montón de situaciones, equiparando, digamos, el análisis al popular o conocido abandono de persona. Este abandono de persona se puede dar o se da cuando uno haya colocado a la víctima en esa situación y no haya otro que pueda socorrerlo, digamos, si no, no se configura el abandono de persona. Cuando el conductor esté bajo los efectos de estupefacientes o el alcohol, es decir, bajo el efecto de las drogas o el alcohol, acá no habla de estupefacientes legales o ilegales, porque hay estupefacientes que... cuando habla de estupefacientes se entiende que estamos hablando de marihuana, cocaína, ese tipo de estupefacientes, pero también merece el análisis otro tipo de drogas, las famosas drogas legales, ¿no? Que uno puede conseguir en la farmacia. Cuando supere el índice de alcoholemia o la grabación de alcoholemia, el 0,5. ¿Por qué es esto? Porque este artículo se incorpora antes de la modificación en la ley 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito. Hoy tenemos alcoholemia cero. Es decir, hoy uno no puede tomar, no puede ni olfatear el alcohol. Si se puso perfume, viajaste. Sí, claro. Ya vas, estás adentro. Pero ¿qué pasa? Este tipo penal o esta modificación al Código Penal se agrega cuando todavía la ley 24449 tenía ese margen de tolerancia que era del 0,5 gramos por litro. No me acuerdo ahora. Pero... o sea que esto sigue vigente, ¿no? La ley habla del 0,5. Independientemente de que si uno venía alcoholizado o está dentro de ese margen, no va a caer en este tipo penal agravado, sí en una infracción de tránsito que se multa, pero no en este tipo penal agravado. Y cuando hay exceso de velocidad por más de 30 kilómetros de la mínima. Es decir, en la ciudad de Paso de los Libres la máxima es de 40, uno tenía que venir a 70 para caer en este tipo penal. Cuando el conductor participó de picadas o carreras no autorizadas y producto de esa picada, porque tiene que ser producto de eso, ¿no? No porque el hecho, ayer estuvo corriendo carreras. Tiene que estar relacionado con el hecho en sí. Está relacionado con el hecho. Cuando el conductor participó de picadas o carreras no autorizadas y producto de estar corriendo estas carreras o esta picada, se produce el accidente y se causa la muerte. O si pasó un semáforo en rojo, ¿no? O una orden de paro, señalizaciones viales.
o el conductor actuaba con inhabilitación previa para conducir. Esta inhabilitación no es que tenga el carnet vencido, que haya una sentencia judicial, una condena judicial o una sentencia, una resolución judicial que lo haya inhabilitado a conducir. Generalmente esto se da cuando ya has protagonizado otro accidente y como accesoria a la sanción o a la pena se le establece la inhabilitación para conducir por un determinado tiempo. Bueno, estos son los agravantes que habla del homicidio culposo derivado de un accidente de tránsito. Pero tenemos que entender algo, sigue siendo un homicidio culposo. Y para que la gente lo comprenda, culposo no quiere decir que uno tenga la culpa. La culpa es cuando uno por imprudencia o negligencia causa un resultado típico. Es decir, cuando se hace más de lo que se debe o cuando se hace menos de lo que se debe. No es necesariamente de que uno salga con la firme intención o voluntad de causar un accidente, porque ahí sí habría dolo y ahí desaparecería este tipo penal, que es el tipo penal culposo. Estoy tratando de bajarlo un poco, digamos, de sacar todo el tecnicismo, porque son cuestiones muy técnicas que hacen a la estructura de la teoría general del delito y que por ahí tratamos de que la gente lo comprenda, ¿no? La diferencia entre un homicidio culposo y un homicidio doloso. El homicidio culposo es el famoso sin querer. Uno no tenía la voluntad de causar la conducta típica. Es decir, yo salgo y no tengo la voluntad de causar un accidente y matar a nadie, ¿no? Pues, no. Bueno, ese es el homicidio culposo en un accidente de tránsito. Yo salí, pude haber ido alcoholizado, pude haber ido, haberme dado a la fuga, pude haber ido en exceso de velocidad, pude haber participado de picadas, carreras no autorizadas, no respeté un semáforo en rojo y lo pasé. Independientemente de todo esto, sigue siendo un homicidio culposo. Es decir, yo no salí con la firme voluntad o intención de matar a nadie. Se da el accidente y el accidente se da, entonces por eso la ley dice, bueno, es un homicidio culposo, pero agravamos la pena o agravamos el mínimo y el máximo de la pena si se da estas circunstancias. Es decir, esto lo tendrá que contemplar el juez al momento de dictar la sentencia y decir, bueno, se da una o varias de estas circunstancias, por eso la agravación de la pena va a tener un mínimo que no va a poder ser menor a 3 años y un máximo que no va a poder ser mayor a 6 años. Entonces, en base a eso, la agravación de la pena hoy está en manos del juez. Es el que va, de acuerdo a los determinados elementos de la causa, va a decir, bueno, te doy 5 o te doy 6 años o te doy 3. Y eso, bueno, ahora sí habrá un atenuante. No. Son circunstancias excepcionales que cada caso merece su análisis, ¿no? Pero bueno, traté de explicar por ahí, tratar de ser lo menos técnico posible respecto a estas cuestiones. Y cómo continuará esta y otras que ojalá no haya, ¿no? La verdad que ojalá no haya más accidentes. Después el tema de que, no, pero mirá, pero no respetó hay que separar la cuestión civil de la cuestión penal. Después vendrá la cuestión civil, de reclamarle el resarcimiento, los daños y perjuicios. Para eso sí será muy importante saber si el de la moto venía a exceso de velocidad, no venía a exceso de velocidad, si tenía casco, si no tenía casco, si el casco estaba puesto o no estaba puesto, si venía con luces o no venía con luces, si la persona que venía manejando los análisis toxicológicos dieron positivo o dieron negativo. Todas estas cuestiones, por supuesto que son importantes, pero insisto con esto, no deja de ser un homicidio culposo. No digo en este caso puntual porque no lo conozco, pero en una situación similar, si no existía la firme voluntad de la persona de salir a causar un accidente y matar a alguien, es un homicidio culposo porque la ley lo establece así, porque la ley lo dice así, no lo digo yo. Es decir, está tipificado y estipulado en el Código Penal. Entonces, te podrá parecer aberrante o no la situación. Digamos. No hay intención, la persona no sale con la firme intención y voluntad de causar la muerte a nadie. Entonces, es un homicidio culposo independientemente de que se den todas estas situaciones. Y como es un homicidio culposo, no puede haber ni cómplices, ni autores primarios, secundarios. El homicidio culposo solamente, al no tener la firme voluntad e intención de salir a causar, digamos, o de caer en el tipo penal del homicidio, saliste y sin querer causaste la muerte de alguien, no puedes tener a alguien que te esté ayudando a causar un homicidio culposo, ¿se entiende? Entonces no hay cómplices, no hay autores primarios, secundarios del delito, solamente aquella persona que causa la figura típica del homicidio culposo. Entonces, si alguien viene manejando un vehículo con 13 amigos, 4 amigos, los 4 están alcoholizados, la responsabilidad, independientemente, insisto, que parezca
fuera del sentido común y que nos parezca aberrante y que bueno, hay que modificar la ley, muchachos, esto es la ley y el Código Penal lo establece así. No se puede hacer extensiva la responsabilidad a los pasajeros del vehículo. ¿Sí? Después habrá que ver la cuestión de, se dieron la fuga, no se dieron la fuga. Bueno, esa cuestión es un poco más compleja, pero insisto, el tema de el abandono de personas se da o se tipifica o se encuadra cuando no hay nadie que pueda venir a ocupar el lugar, no pueda socorrer a la víctima. En los accidentes de tránsito en la ciudad, y difícilmente a los 2 segundos no pase a alguien o no salga alguien y pueda auxiliar a la víctima. Entonces, por ahí desaparece esa figura del abandono de personas. Pero bueno, insisto, por ahí a la gente que escucha esto dice, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, pero es así. Está establecido, tipificado y estipulado en el Código Penal argentino y los jueces no pueden apartarse de la ley. Lo cual no quita e invita a reflexionar la velocidad en la que manejamos, no manejar si tomamos, claro. No agarrar la Coronel López como pista de Fórmula 1, que viene pasando bastante seguido. Ahora hay que entender algo también, ¿no? Hay que entender algo. Estas conductas tienen que ser determinantes, exclusivamente determinantes de la producción. Es decir, que yo tenía que venir a exceso de velocidad y que haya sido determinante para que el accidente se haya producido. Es decir, si yo no hubiera venido a exceso de velocidad, hubiera podido frenar, entonces el exceso de velocidad es un elemento fundamental para que se dé el hecho. Ahora, si yo hubiera venido a 20 y la persona se me tiró abajo del auto y no hay, si yo hubiera venido a 50 o a 20 no podía frenar igual, no hay, digamos, relación de causalidad en esa... trato de... Sí, claro, pero se entiende. ¿Me entendés? Sí. Entonces, hay que ser muy... Cada caso en particular se va a determinar cuál es la importancia de esa situación. Es decir, yo tenía el carnet de conducir vencido, causé un accidente. Bueno, pero usted podía manejar. Sí, en realidad se me venció, me olvidé de ir a renovarlo. Pero no tenía ninguna restricción, o sea, veía bien, no tenía, fue solo una cuestión administrativa, no tiene ningún tipo de importancia o de relación con el después caerá una multa seguramente por tener el carnet vencido. Bueno, es una multa, una infracción de tránsito. El seguro seguramente se va a escudar en que uno no tenía el carnet vencido, más allá de que hay diversos fallos de tribunales de alzada que dicen que eso no puede ser si la persona tenía todas las condiciones, es una falta administrativa, corresponde la multa, pero si estaba en condiciones de manejar, horrendo, ¿no? Pero claro. Bueno, eso, quería más o menos... clarificar ciertas cuestiones que tienen que ver con el debate que se produce, sobre todo en redes sociales. No, insisto, es muy técnico, ¿no? Sí. Por ahí de repente... Y se produce mucho debate y bueno... Uno entiende el dolor también de los familiares, de las víctimas, y se producen a veces debates, creo yo, en mi entender, bastante dolorosos. Esto que me llamaba la atención, para cerrar el tema, disculpen, que me llamaba la atención y me preguntaba, ¿no? Y también fue algo que charlamos y debatimos. Sinceramente no comprendo, pero insisto, no tuve acceso al expediente, estoy hablando pero no comprendo por qué a una persona que participó en un homicidio culposo, o que al menos se tipificó como un homicidio culposo derivado de un accidente de tránsito, no le dan la exhibición de prisión. Me parece rarísimo. Es decir, si en delitos severamente castigados o penados mucho más graves se le da la exhibición de prisión o la excarcelación. Sí, la chica tiene domiciliaria. ¿Cómo? Esas cosas, viste, a mí me hacen ruido. Digo, ¿será que la opinión pública tiene que ver en estas decisiones? No digo que así lo sea. Me llama la atención. Digo, ¿será que la opinión pública mella sí, porque con de el otro manera... caso no pasó parecido. Claro, por eso me recién llama ahora la... creo que fue imputado. Claro, pero es porque el chico no había fallecido, digamos, falleció después. No sí, claro, no en el instante prácticamente como este último chico. Después estás por atrás, por supuesto, la situación de los familiares, de las víctimas, ¿no? Esto es terrible. Yo no estoy minimizando ni diciendo de que... Claro, es el dolor y la correspondiente reacción. Pero insisto, ¿no? De los dos lados hay cuestiones. Y esta es una que me llama la atención por el principio de inocencia y porque un homicidio culposo que tiene como mínimo 3 años, y en la figura grabada tiene 3 años, en la otra tiene 2, corresponde la
la excarcelación, por lo menos, o la exhibición de prisión, depende de la situación, mientras tanto dure el juicio. O sea, una domiciliaria me parece muy raro, al menos me parece muy raro que le hayan dado domiciliaria, porque las únicas justificaciones que podía tener un magistrado de no conceder la exhibición de prisión o la excarcelación es que pueda entorpecer a la investigación o que haya peligro de fuga, y me parece que no hay ninguna de estas cuestiones, ¿no? Entonces uno dice, cheque, ¿por qué la domiciliaria? Es raro. Sí. Bueno. Vamos a darle la bienvenida a Horacio